Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En este módulo vamos a trabajar el tema de las tres esferas, la esfera biológica, la mental y la social para el cuidado de nuestra salud mental. Es muy importante que tengamos en mente que como seres humanos somos seres biopsicosociales y que generalmente estamos en equilibrio en estas tres esferas, pero cuando llega la crisis, que la crisis siempre llega, cabe esperar que venga una crisis, pues entonces nos quita nuestro equilibrio en estas tres esferas y perdemos nuestra salud. Esta salud, que está definida por la Organización Mundial de la Salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades, conlleva este componente fundamental de la esfera mental. Y nosotros podemos decir que tenemos salud mental cuando cumplimos con 4 componentes. El primero es que podemos desarrollar nuestras propias habilidades. El segundo es cuando podemos enfrentar el estrés cotidiano del día a día. El tercer componente es cuando podemos trabajar para ser productivos en las diferentes áreas de nuestra vida, la escolar, la de salud, la de pareja, la de comunidad, etc. Y el cuarto componente es cuando nosotros podemos contribuir en nuestro entorno, en nuestra comunidad. Si alguno de estos 4 componentes no se está llevando a cabo, eso quiere decir que nuestra salud mental en mayor o menor grado está comprometida. Por eso es que tenemos que trabajar en los factores protectores y en los factores de riesgo para mejorar, contrarrestar los de riesgo y fomentar los protectores para tener una adecuada salud. Es importante saber que entramos en desequilibrio biopsicosocial cuando ocurren alguna de estas cosas. Cuando perdemos el control de nuestras conductas, de nuestros pensamientos o de nuestras emociones, por ejemplo, cuando comemos demasiado o dejamos de comer, cuando tenemos inatención, no podemos estar atentos a nuestras cosas del día a día, cuando no podemos disfrutar o cuando hay violencia, cuando dormimos mucho o nos cuesta trabajo dormir, el conocido insomnio, cuando estamos consumiendo de una manera descontrolada sustancias de abuso, o cuando de pronto simplemente no tenemos ganas de hacer nada. Otro punto importante es cuando llevamos las emociones al límite. Se supone que cuando nosotros somos pequeños tenemos que aprender a regularnos emocionalmente. Por eso a los niños chiquitos les cuesta trabajo y hacen berrinches. Pero como adultos ya tenemos que tener esta capacidad y muchas veces no ocurre así. Pues cuando no ocurre así, que nuestras emociones se van al límite y no podemos controlarnos, es un momento, es un signo que nos está indicando que tenemos que hacer algo porque estamos perdiendo el equilibrio. Otro punto importante es cuando tenemos dificultades para llevar nuestros hábitos normales, ¿sí? Nuestros horarios de comida o de descanso o la rutina normal. Por ejemplo, cuando hay pandemias como nos ha ocurrido con COVID, se pierde todo esto, pero tenemos la capacidad y la flexibilidad para volver al equilibrio. Entonces, pues es importante que nosotros nos detectemos. Otro punto importante de cuando entramos en desequilibrio es cuando sentimos dolor constante, ya sea físico o emocional. Las vías que se activan para el dolor en el cerebro, tanto físico como emocional, son las mismas. Entonces, una persona que está sufriendo todo el tiempo, que no puede disfrutar, que tiene ganas de llorar la mayor parte del tiempo por, digamos que 2 semanas, ese es un signo de la pérdida de equilibrio y hay que buscar ayuda, hay que ver la forma de encontrar esta ayuda. También cuando tenemos pensamientos negativos todo el tiempo que no nos dejan concentrarnos y hacer nuestra vida habitual, es otro signo de desequilibrio. Y cuando estamos somatizando, es decir, cuando nos falta el aire, cuando nuestro corazón parece que se va a salir, se sube la presión, sudamos muchísimo, nos duelen diferentes cosas y no hay una razón o no hay un punto específico de dolor, es un momento para buscar ayuda que puede ser individual o colectiva, y esto no necesariamente quiere decir que ya necesitamos
un tratamiento para tratar una patología, simplemente es que estamos perdiendo el equilibrio y si nosotros intervenimos en ese momento, esto nos evita que lleguemos a la patología, a una enfermedad. Y también es momento para mejorar, el ir con un profesional de la salud mental, un psicólogo, un psiquiatra, no es nada más para cuando se enferma nuestro cerebro, para cuando se enferma nuestra mente, ¿sí? Es importante notar también que esta ayuda que podemos pedir no solamente tiene que ser a nivel de las unidades de salud mental, también podemos hacer uso de otras actividades en las tres esferas, la biológica, la mental y la social, que están a nuestro alcance en la comunidad. Cuando la mayoría de la población o una cantidad de personas muy alta en la población está presentando los problemas, esto se conoce como un problema de salud pública y por eso es que tenemos que tratarlo como problema de salud pública. Para esto, para entender la salud pública, es importante que hagamos una vigilancia, es decir, que detectemos qué es lo que está pasando, que podamos estar conscientes de cuáles son nuestros factores protectores y factores de riesgo, cosas que nos pueden afectar o empeorar la problemática y cosas que nos pueden ayudar o mejorar a nivel biológico, mental y social. ¿Para qué? Para poder repetir estas cosas que nos favorecen, estos factores protectores, y entonces incluso también hasta compartirlo con nuestros seres más cercanos o con la gente de nuestro barrio, de nuestro edificio, de nuestra escuela o nuestro trabajo. Así pues, un punto fundamental que tenemos que tener en mente de estas tres esferas, la biológica, la mental y la social, que no podemos separar, que no podemos dividir porque así estamos conformados, es que cuando estamos en un problema hacemos uso de las herramientas que tenemos en cada una de estas esferas, ¿sí? Por ejemplo, a nivel biológico, el fortalecer a nuestro sistema inmune, nuestro sistema nervioso, consumir cosas que son saludables, que nos hacen bien, hacer deporte o de pronto estos otros factores de que tenemos buena herencia en cuanto a habilidades de coordinación, en cuanto a habilidades de ejercicio, pues hay que hacer uso de ellos porque para eso están. A nivel psicológico hay otras herramientas, otros factores protectores que nos pueden ayudar, como la respiración para controlar el estrés o las emociones, alejarnos un poquito para que si estamos muy enojados o muy tristes, esto no afecte a los demás, hablar de nuestros traumas, de nuestros conflictos del día a día, la resiliencia, que es esta capacidad de reponernos ante los problemas del día a día, y nuestra flexibilidad cognitiva o mental. Esto nos ayuda a buscar otras formas de solución y no centrarnos nada más en el problema. A nivel social, por ejemplo, tenemos que activar nuestra red de apoyo. Si estamos tristes, no quedarnos solos, hablarle a alguien para que nos ayude, para que nos entretenga, nos haga reír, nos distraiga, buscar a la familia si es que esto es posible, o hablar en familia, no castigar socialmente ni emocionalmente a nosotros mismos o a los demás, estar con nuestros amigos, estar dentro de nuestro contexto comunitario, pues tratar de hacer actividades con la gente que nos pueda proporcionar un apoyo, ¿sí? Tenemos que entender que en cuanto a estos factores de riesgo y factores protectores, nosotros como adultos somos los responsables de disminuir los de riesgo y de fomentar o aumentar los de protección. Solamente nosotros. Y no hay ninguna persona que pueda tener todos los factores protectores o que sea perfecta. Y no hay ninguna persona que no tenga problemáticas y no tenga conflictos en la vida cada día. Eso es normal. La vida tiene problemas y nosotros somos los responsables de desarrollar nuestras habilidades a nivel de pensamientos, a nivel de conductas, a nivel de emociones para estar mejor, ¿sí? Algunos ejemplos de factores de riesgo a nivel biológico podrían ser una mala alimentación, la deshidratación, el exceso de alimentos chatarra, una vida sedentaria,
algunas enfermedades, no descansar lo suficiente, no dormir bien, el dolor crónico. A nivel mental, otros factores de riesgo pueden ser el estrés que se presenta todos los días, estar sufriendo acoso o también siendo ejecutores del acoso hacia otras personas, estar todo el tiempo reviviendo el pasado, las pérdidas. Todos también tenemos pérdidas, es parte de la vida. No aprender cosas nuevas, caer en la desesperanza o en el desamparo, discriminar a los demás, no darle importancia a los duelos que vivimos cuando perdemos algo, devaluarnos a nosotros mismos o a los demás, generalizar cuando decimos nunca me haces caso o todos son iguales, etc. A nivel social, factores de riesgo podrían ser una mala comunicación, las emergencias o las guerras, como el problema que estamos viviendo ahora con el COVID, una familia disfuncional en donde no necesariamente podemos expresarnos, la negligencia hacia nuestra persona o hacia los niños, que finalmente como adultos también somos responsables de los niños, la presión social, el aislamiento, los desplazamientos forzados, el acoso, el abuso y sobre todo el castigo social, que es el origen de todas estas problemáticas. Y factores protectores que podemos encontrar de manera muy básica y que ya tenemos a la mano en nuestra vida serían el escuchar al médico, el hacernos nuestros chequeos si esto es posible, el hacer ejercicio para mantenernos en forma y saludable, oxigenarnos tratando de hacer una pausa en el día, inflando la pancita para poder dar mayor capacidad a nuestra caja torácica y que nuestros pulmones reciban más oxígeno. Otro factor protector en cuanto a la esfera biológica están los alimentos saludables, el fortalecer nuestro sistema inmune, como ya lo habíamos mencionado, tratar también de hidratarnos. Esto es fundamental porque si no estamos hidratados nuestras células no funcionan igual. A nivel de la esfera mental tenemos otros factores protectores como serían aprender a controlar nuestros impulsos, frenarnos un poquito antes de tomar decisiones cuando estamos muy emocionales, ya sea positiva o negativamente, contribuir con nuestra autoestima y nuestro autoconocimiento, esforzarnos para crecer, para mejorar más que para cambiar, dirigir la atención a cosas que también nos parezcan agradables, no solo el trabajo o los problemas o la búsqueda de soluciones, sino también darnos unos minutitos para hacer algo agradable que ya podemos tener a la mano en nuestra casa, darnos un masajito o de pronto hacer una actividad deportiva que nos guste. Un tema importante es que tenemos que recordar que hay algo que se conoce como normalidad estadística y otra cosa que se conoce como normalidad individual. La normalidad estadística es lo que más se repite, lo que es normal porque la mayoría lo hacen, y la normalidad individual es cuando yo soy productivo, cuando yo busco mejorar o busco la felicidad y cuando no me daño a mí o a los demás. Entonces, si hay una actividad que a mí me gusta hacer y a lo mejor es extraña porque no la hacen la mayoría, pero a mí me gusta y no dejo de ser productivo y no dejo de mejorar y no daño a nadie más o a mí mismo, entonces es normal hacerlo, no pasa nada. Es importante también recordar que es normal tener miedo, tener todas las emociones negativas también. Las emociones negativas nos ayudan y nos permiten hacer modificaciones, aceptarnos, utilizar la creatividad para mejorar, para cambiar las cosas que a lo mejor ya se hicieron aburridas. Y a nivel de también un punto importante en la esfera mental es vivir en el presente. Cuando yo vivo en el presente va a ser mucho más fácil que yo pueda anotar los pendientes, si es que hay pendientes para el futuro, y aprender del pasado. El escribir es un ejercicio que sirve mucho para esto. Otra herramienta en la esfera mental es clasificar lo que está en mi pensamiento, lo positivo,
lo voy a utilizar como herramienta. Lo negativo, si es que yo lo puedo resolver, lo voy a anotar y le voy a dar una cita específica. Y lo negativo que yo no puedo resolver, esos son los pensamientos basura y los pensamientos intrusivos que tengo que empezar a trabajar. Hay técnicas para hacerlo, para controlar estos pensamientos intrusivos y tirarlos a la basura hacia donde tienen que ir. También a nivel de factores protectores en la esfera social, tenemos que es importante aceptar a los demás con cualidades y con defectos, aceptarnos a nosotros mismos, tratarnos bien y tratar bien a los demás. Hay una herramienta que se llama el violentómetro que nos permite ver cuándo estamos siendo castigados y cuándo estamos castigando a los demás, es decir, cuándo estamos ejerciendo violencia o siendo víctimas de esta. Tenemos que reconocer lo positivo, aunque sean cosas pequeñitas. Por ejemplo, si nunca antes no hemos hecho ejercicio y un día empezamos, aunque hagamos 3 abdominales, eso es mejor que no hacer nada. Y es un logro y hay que reconocerlo. Tenemos que tratar de tener una rutina sana, tomar un tiempo a solas para conocernos, para entendernos. Tenemos que tratar también de comunicar en primera persona, en lugar de decir tú me haces enojar, decir yo me enojo por esto que tú estás diciendo o esto que tú estás haciendo. El sentido de pertenencia y la identidad que tenemos como personas, esos también son factores sociales protectores. Un tema importante que quiero mencionar ya para finalizar es que el mundo lo vemos a partir de los canales que tenemos, es decir, de los sentidos y de cómo percibimos toda esta información. Entonces es importante que aprendamos a modificar estas formas de percibir el mundo. Es importante que aprendamos a leernos y a detectar cuando estamos perdiendo el equilibrio en nuestras 3 esferas, la biológica, la mental y la social. Y es importante que aprendamos a pedir ayuda o a buscar ayuda, incluso cuando esa ayuda no fue tan buena, pues no desanimarnos y seguir adelante. Tratar de ubicarnos en el presente para que en este presente podamos mejorar y podamos estar mejor cada día y entonces sí, cumplir con los 4 criterios de la salud mental que implican ser productivo, desarrollar nuestras habilidades, además contender con el estrés del día a día y contribuir con nuestra comunidad. Les agradezco mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego.